Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque tuvimos una cita divina esta mañana. Mire, al despertar, Él nos abrazó y nos abrió los ojos y nos regala este día para hacer mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que vimos la plática que Jefté tuvo con el rey de los amonitas y le explica que por 300 años, mire, el pueblo de Israel ha estado viviendo ahí y le está diciendo, ¿por qué ahora quieres hacer guerra? ¿Por qué hasta ahora? Esos pueblos tenían la creencia de que cada quien ocupaba el territorio que su Dios, según ellos, les permitía ocupar. Hacían guerras y el ejército que ganaba el territorio lo ocupaba y quería decir que su Dios era más poderoso que el Dios de aquel que había perdido la batalla. Por eso en el verso 24 nosotros leemos que Jefté le está diciendo al rey de los amonitas, le dice, lo que te hiciera poseer tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Le dice, hablándole de su Dios, de Quemos, el Dios del que hablamos ayer, que no hizo nada durante estos 300 años que ellos ocuparon la tierra. Pero dice que el rey de los amonitas no lo oyó, no le puso atención a esas palabras. Y vimos cómo Dios respaldó a Jefté, porque también leímos en el verso 29 que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y este es donde él hizo un voto. En este momento es donde él hace un voto y el verso 31 dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Eso es lo que dice él. Y le voy a decir lo que dicen los estudiosos de la palabra de Dios sobre este pasaje. El holocausto, hacer un holocausto era hacer una consagración total para el servicio de Dios, hablando de personas, ¿verdad? Por lo cual se consagra algo o a alguien. Quemaban ahí los sacrificios que llevaban, ¿verdad? Pero también consagraban a algo. La ley del Señor decía que los primogénitos eran del Señor. Mire cómo dice Éxodo 3:13, el verso 2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animal. O sea, eran para él. Me pertenecen, dice el Señor. Pero como los sacrificios humanos están prohibidos por el Señor, tenían que redimirlo con un cordero. Fíjese, eso ya nos suena a nosotros algo conocido, ¿verdad? Y lea lo que dice Deuteronomio 12:31. Dice, no harás así a Yahweh vuestro Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Mire, y esta explicación es porque hay comentaristas que dicen que la mató por la palabra que se lee aquí de holocausto, ¿verdad? Pero está prohibido en la ley. Un juez de Israel no haría nunca eso. Ellos conocían la ley. Por eso el Señor dijo que se redimiera con un cordero. Y esa es la manera, mire, que se redimía para tener vida, la vida. ¿Quién es el cordero por el cual nosotros fuimos redimidos? Nuestro amado Jesús. Él es nuestro cordero. Él es el que nos redimió. El verso 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Yahweh los entregó en su mano. El 33 dice, y desde Aroer hasta llegar a Minit,
20 ciudades y hasta las vegas de las viñas los derrotó con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. El 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y a ti misma, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Yahweh y no podré retractarme. Cada vez que hacían un voto al Señor, tenían que cumplir. No podían hacerse para atrás. El 36 dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Yahweh, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y el 37 dice, volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y aquí le hace ella este pedido porque ella va a quedarse virgen. Ella no va a casarse, ella no va a tener descendencia, no va a tener hijos, fíjese. Y leímos que es la única hija de Jefté, o sea, Jefté no va a tener nietos. El 38 dice, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, dice. El papá la había ofrecido, mire, la había consagrado al servicio del Señor, como el Señor pidió para los primogénitos. Este voto Jefté lo hizo por su gusto. Nadie lo obligó, fíjese, pero él la ofreció para que se quedara ahí. Habían mujeres que se quedaban en la puerta del tabernáculo. Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí tenía que estar la hija de Jefté. El 39 dice, pasados los 2 meses, se volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que ella había hecho. Ella nunca conoció varón, o sea, quedó virgen. Y el 40 dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a dechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. O sea, iban a llorar con ellas porque se había quedado sin niños, sin poder casarse. Ahí termina el capítulo 11 y hoy empezamos el 12. Y el verso 1 dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Imagínense, estaban bravos porque según ellos no los había llamado Jefté. Y mire lo que dice el 2. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. O sea, estos aquí están haciéndose los bravos porque no los llamaron, porque ahorita ya vieron que Jefté venció al enemigo, entonces ahora sí quieren aparecer. Fíjese, pero ellos los habían llamado y no habían ido. El 3 dice, viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Yahweh me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? le dice Jefté a ellos. Entonces, el 4 dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín.
vosotros los galaditas en medio de Efraín y Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los galaditas les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y si él respondía no, los galaditas, mire, aquí los galaditas están guerreando contra ellos. Fíjese, y no los quieren dejar pasar porque son fugitivos, son que vienen a hacer guerra por nada, fíjese. Y entonces les preguntan que si eran efrateos. Si ellos dicen no, el 6 dice, entonces les decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo, y en eso los agarraban. No podían pronunciar la palabra Shibolet. Ellos decían Sibolet. Entonces, como no podían pronunciarlo correctamente, les echaban mano, dice, y los degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Fíjese. Y mire, aquí nosotros tenemos una enseñanza, fíjese. Y es algo que tenemos nosotros aquí, una aplicación seria para nosotros. Porque está hablando aquí de cómo pronunciaban ellos, de la forma de hablar de ellos. Nuestra manera de hablar es como las del mundo, como hablan los del mundo. Eso tenemos que preguntárnoslo nosotros a nosotros mismos. Yo hablo como hablan todos los del mundo. Eso es lo que sale de mi boca. O me identifico yo con Cristo. Pueden decir, cuando me oyen hablar, pueden decir, esta es una hija de Dios. O pueden decir, ¿será que es hija de Dios? Porque está hablando igual que todos los del mundo. Como que no tienen ellos, dicen que son cristianos, pero no lo son. Su forma de hablar los delata. Tengamos nosotros mucho cuidado, porque fíjese que Jesús, en Mateo 12:36, le leo lo que dice. Permítame. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjese qué serio eso. ¿Cómo le tenemos que poner nosotros de atención a esto? Porque según como nosotros hablemos, así es como la gente nos percibe. La gente nos escucha hablar y dice, ¿será o no será? Entonces, pidámosle nosotros a Dios. En Lucas 6:45, aquí también hay algo que que aplica para lo de hoy. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que nosotros tengamos en el corazón sea palabra de bendición para las personas. Que nosotros hablemos con bendición. Que de nuestra boca salga nada más palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre tiene, cada vez que nosotros vayamos a hablar, mire, pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría para hablar en una forma que bendiga yo la vida de este ser humano que está enfrente de mí. Que nosotros tengamos mucho cuidado, que detengamos orgullo que haya en nosotros, que no dejemos salir eso, sino que hablemos palabras de bendición. Eso es lo que este pasaje que leímos nos está enseñando en esta mañana. Porque el Señor quiere que nosotros, a donde vayamos, llevemos su luz. A donde vayamos nosotros,
llevemos su bendición. ¿Y cómo puede ser eso? Solamente cuando llevamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y bendición a donde quiera que nosotros vamos. El verso 7 dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos, mire, y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y aquí ya vamos a empezar viendo de nuevo este liderazgo, mire, que se aferra a las cosas materiales. El 10 dice, murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. El 12 dice, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Y el 13 dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel Piratonita, y tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. El 15 dice, y murió Abdón, hijo de Gilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y mire, si usted se dio cuenta, no dice absolutamente nada importante acerca de estos jueces. Solamente que tuvieron muchos hijos, que eso quería decir que tenían mucha plata, fíjese, y que tenía animales y tenía propiedades. Eso es lo único que dice de estos jueces. Aquí termina ese capítulo y vemos cómo cree usted que el pueblo va a recibir este ejemplo. ¿Cómo piensa usted que el pueblo, viendo todo esto que están haciendo estos jueces, están viviendo con abundancia? Fíjese, y están atrayendo para sí la riqueza. Imagínese usted, ¿cómo cree usted? Dice la palabra de Dios. Si vamos al verso 1, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Mire, ese ejemplo no era bueno, no era lo que Dios quería para su pueblo. Pero mire cómo dice, cómo hemos estado leyendo cada ciertos versículos que hacían lo malo los hijos, porque tenían un ejemplo malo. Que el Señor nos ayude a nosotros, que nos ayude a que nosotros siempre querramos hacer lo que dice su palabra. Y la palabra de Dios dice que estemos contentos, que sirvamos a Dios con un corazón alegre, ¿verdad? Así que aquí lo dejamos, pero le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Y por las que están pendientes, acérquese aquí conmigo. Venga y ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por haber dejado tu palabra, Señor, que es una bendición que nos ayuda a vivir en libertad, mi Dios. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Y quítales el velo, Señor, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te estamos rogando, Señor, por una bendición para Yehil Alzeta, Señor. Ella va a entrar a operación en esta semana y te rogamos que seas tú en las manos de ese médico, Señor. La dejamos en tus manos, mi Dios. Es el mejor lugar donde ella pueda estar. Y, Señor, tú oyes las oraciones de todos, Señor, pero te rogamos que oigas las oraciones de esta madre, Padre,
que está pidiendo por su hijo, por Mirna Gómez, quien está pidiendo porque su hijo Mario Jiménez pueda encontrar un lugar en México donde consagrar, donde congregarse, Señor. Guíalo tú. Ábrele una puerta tú, Señor. Te lo pedimos. Y también por Lina, para que tú pongas tu mano de poder sobre ella, que la levantes de esa cama, mi Señor. Y por el resultado que espera nuestro hermano Ernesto, que sean buenas noticias, Señor. Estamos en espera de buenas noticias. Y que bendigas a Samuelito con un trabajo, Señor, te lo suplicamos. Y también te pedimos por la salud de Graciela Ríos, Padre. Sé tú tocándola, mi Dios. Un toque tuyo, Padre. Por el hermano Juan, para que lo ayudes y él pueda ser usado en tu ministerio, Señor. Tú lo has escogido, Padre. Por su hermana Noemí, por su sobrino Daniel. Bendice esta familia, Padre. Y te rogamos por nuestra hermana Jessica y su hermana Miriam, para que seas tú obrando a favor de ellas, Padre. Abrázalas, Señor. Mándales ángeles que ministren sus vidas, Padre. Y te pido que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que le mandes ángeles, Señor, a ellos, que los visites, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, Señor, tócala, Padre, te lo pedimos. Y también, Señor, te rogamos que mires con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, te suplicamos, Padre, con todo el corazón, que seas tú, Señor, quien lo toque. Tiene cáncer en el cerebro, Señor, y en sus huesos. Padre amado, tócalo tú. Abrázalo, Señor, en esta mañana. Te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado. Por Esperanza de Guerra, que tiene cáncer, Señor. También te suplicamos por ella, por sanidad. Te pedimos por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Dios. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que pueda tener una relación contigo, Señor. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole directamente a su corazón. Quita, Señor, todo enojo, toda altivez, todo orgullo, Padre, que se humilla ante tu presencia, Padre, para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, Padre. Ayúdala, mi Señor. Por Julieta, Padre, te pedimos de todo corazón, está con unos dolores terribles, Padre. Ayúdala, mi Dios. Solamente tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con sus 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Y ponemos al hermanito Ervin y a la hermana Zeneida, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría, Señor, de corazón. Mándales ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor, abrázalo. Que él pueda oír tu voz, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, Padre Santísimo. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, apártalos, Señor. Enséñalos tú a traerlos a ti, Señor, porque son el futuro de la iglesia, Padre. Ayúdalos. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdale, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Prospéralos, Padre, ayúdalos. Te lo rogamos. Y te pido por mi amiga Araceli, para que tú la sanes, Señor. Tócala desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Te lo suplicamos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en su cuerpo. Te pido, Señor, con todo el corazón, que le des riñones nuevos, Padre. Acuérdate de ella, Padre Santísimo, y pon tu mano sobre su cuerpo. Por la Raquelita, Señor, por la Caro. Llena esas casas de tus ángeles, Padre, que las defiendan, que las cuiden, Padre. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan,
para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Padre, y que le recuerden lo que ella aprendió de niñita, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten de ese letargo y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñalo por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, Padre. Bendícelos y no permitas que el enemigo entre, Padre. Él no tiene entrada, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe en el caminar diario y pueda heredar la vida eterna, porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con la palabra bendita del Señor. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.